Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que genera el conflicto armado interno. Los acuerdos de paz fueron estatutos acordados entre el ejército y la guerrilla para terminar el conflicto armado en Guatemala que tuvo, pues, fueron 3 décadas, el conflicto armado guatemalteco, con varias situaciones que se acordó tanto por el ejército como la guerrilla que no iban a volver a pasar en Guatemala. Ok, voy a hablar sobre los acuerdos de la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Principalmente se refiere a los compromisos que tiene el gobierno para la discriminación en general de los indígenas. El acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas es el acuerdo que ha motivado más reacciones de rechazo, tanto en la sociedad civil y política, a aprobar las propuestas de reformas como la Constitución de la política. Principalmente aquí debería darse un derecho de manejo de asuntos internos de los pueblos en base a normas constitucionarias y crear como una forma de que los pueblos indígenas y los pueblos ladinos se conlleven entre sí. Sin embargo, hay mucha discriminación y racismo, que son dos de las cosas que siguen habiendo mal en Guatemala. Y otra de las cosas es el idioma, que no es, o sea, en la capital solo se fundamenta más que todo el idioma español, pero no el idioma maya, con este acuerdo. Y creo que hay que promover más o regular más ciertas cosas de los pueblos indígenas. Otro de los 5 acuerdos que se firmaron durante el acuerdo de paz fue el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, la cual busca la participación activa y permanente de la ciudadanía a través de las organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país. Esto quiere decir que es para fortalecer el poder civil en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa y etcétera de los 3 estados, legislativo, judicial y legislativo y ejecutivo. Además de eso, el acuerdo también trata sobre el ejército, el cual su única función es de proteger la soberanía del país, algo que actualmente no se da mucho, más sin embargo, también se llegó al acuerdo de cese al fuego definitivo, el cual dicta que los insurgentes y los del ejército ya no alzarán ni dispararán ninguna bala más para preservar la paz. Estos son los acuerdos sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército. Para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, también conocido como ARPD, fue el tercero de los 12 acuerdos de paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el conflicto armado interno. Acuerdo de paz firme y duradera, APFD, el cual concluyó el proceso de negociaciones de paz que duró alrededor de una década. En el acuerdo para este reasentamiento de las poblaciones desarraigadas en el enfrentamiento armado, el gobierno y la URNG consideraron que el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas debía constituir un factor dinámico del desarrollo económico, social, político y cultural del país y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996.
En el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el gobierno se comprometió a reconocer los niveles educativos formales e informales que hayan alcanzado las personas desarraigadas mediante procedimientos rápidos de evaluación o certificación, y la eliminación de cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a la facilitación de acceso a la tierra, vivienda, créditos y participación en los proyectos de desarrollo. Acuerdo número 6 de los Acuerdos de Paz de Guatemala. Este trata sobre los aspectos socioeconómicos y situaciones agrarias. Como todos los acuerdos de paz, este también busca el desarrollo socioeconómico, tomando en cuenta la producción agrícola, ya que nuestra tierra por naturaleza es fértil. Lo que este acuerdo busca es el equilibrio económico del campesinado pobre y los indígenas, que son las personas que tienen como demanda de trabajo la producción, consumo interno y externo de determinados productos. Ahora, viendo la realidad de los guatemaltecos, yo me he cuestionado si este acuerdo ha cumplido con el apoyo a estos trabajadores de la agricultura, lo cual es negativo, pues quienes apoyan a estos trabajadores son organizaciones no gubernamentales quienes proporcionan capacitaciones de desarrollo sostenible. Finalmente tenemos el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos. Este Acuerdo de la Paz sobre los Derechos Humanos, el Gobierno de la República de Guatemala y la ORNG reconocen la importancia que las instituciones como las entidades nacionales guatemaltecas se dediquen a la protección, a la promoción de los derechos humanos, así convenientemente de fortalecerlas y de consolidarlas. Dentro de todo este proceso, actualmente podemos ver muchos avances, como lo es la Secretaría para la Paz de la Presidencia de la República, CEPAZ, la cual es una entidad encargada de apoyar, asesorar y de coordinar el cumplimiento de compromisos gubernamentales originados de los acuerdos de paz. Este tiene como tarea publicar anualmente un informe con todos los avances de cumplimiento de los acuerdos de paz. Este informe contiene un resumen ejecutivo con los principales logros, como por ejemplo se tiene la entrega de 4 archivos militares que contienen acciones contra insurgentes diseñadas en 1982, específicamente planes como Sofía, Ichil, Plan Victoria 82 y Firmeza 83. La entrega de todos estos archivos constituye una gran importancia en el camino y la construcción de paz de nuestro país. También tenemos la recuperación de archivos de la Policía Nacional resguardados por el Ministerio de Cultura y Deportes al Archivo General de Centroamérica, los cuales constituyen una fuente de información muy importante para el esclarecimiento de todo lo que sucedió dentro del conflicto armado interno y la conciliación de la sociedad. Bien, para concluir, cabe mencionar que de los acuerdos descritos anteriormente, pocos o incluso ninguno se cumplen en su totalidad. Por ejemplo, el acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas es un ejemplo de incumplimiento, porque hoy en día los indígenas siguen siendo maltratados, siguen siendo discriminados y en muchas ocasiones sus opiniones no son tomadas en cuenta. O bien, el acuerdo sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas durante el conflicto armado y el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y de situación agraria son otro claro ejemplo de incumplimiento de los acuerdos de paz, porque si vemos a nuestro alrededor, notaremos que muchas personas viven en la calle, otras viven en albergues y otras se ven en la necesidad de invadir propiedades privadas, arriesgando sus vidas. Y esto con el fin de conseguir un pedacito de tierra, ya sea para vivir en él o para trabajarlo. Y esto porque no lo tienen. Entonces, si nos planteamos la pregunta de por qué no se cumplen dichos acuerdos de paz, podríamos mencionar que parte de la culpa recae en las autoridades que deben llevar a cabo todos estos procesos. Pero la otra parte de la culpa recae sobre nosotros como personas, al desconocer la existencia de dichos acuerdos. Y si conocemos su existencia, no sabemos en realidad por qué están ahí, para qué sirven, qué son. Entonces, si queremos que se cumplan, primero debemos empezar por conocer y por investigar más acerca de ello. Y entonces así poder exigir que se cumplan todos. Porque debemos recordar que los acuerdos de paz son de nosotros y para nosotros.